Gracias, María. Buenas noches. Esto es Vida Ciudad de México y vamos a conocer la segunda parte del Museo del Telégrafo. 8 entre Metro Allende y Bellas Artes, a una cuadra del eje central Lázaro Cárdenas en dirección al eje 1 Norte. El lugar alberga aparatos telegráficos, reproducciones de telegramas, documentos históricos, audiovisuales e interactivos. Este espacio, el Museo del Telégrafo, es un museo de sitio. Es un museo que nació, o sea, en su origen, como la primera sala de telegrafía del país. México fue uno de los primeros países que adquirió en 1849 el telégrafo, una tecnología que permitía la comunicación instantánea, por lo que era un instrumento esencial para los gobiernos y empresas. A Juan de la Granja se le reconoce por haber establecido en nuestro país el telégrafo electromagnético. La primera demostración pública del telégrafo eléctrico en México la realizó él mismo el 13 de noviembre de 1850, entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. El desarrollo de las líneas del telégrafo fue un punto estratégico durante los años de gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente también serían de gran ayuda para el movimiento revolucionario. El crecimiento del telégrafo en México fue gracias a su afán por modernizar al país. Así permitió la entrada de la inversión extranjera para desarrollar la industria minera, petrolera, los ferrocarriles y con estos la telegrafía. Significó la posibilidad de contar con un medio que permitía una comunicación muy rápida entre dos personas y lugares, así como también una mayor distribución de información. Así como el telégrafo fue uno de los pilares del porfiriato, también sirvió para acabar con él. Los revolucionarios tuvieron la oportunidad de comunicarse rápidamente entre ellos y organizaron un movimiento para derrocar a Porfirio Díaz. A tal grado llegó la importancia de tener un telégrafo y la posibilidad de comunicarse a través de él, que incluso Pancho Villa contaba con su propio telégrafo y líneas telegráficas. En la Revolución Mexicana, lo más importante, además del caudillo, era el telegrafista al que tenías que proteger. Tenían que capacitar a los telegrafistas. Claro, y además protegerlo, porque, o sea, porque era un objetivo primordial. O sea, vamos a matar al telegrafista porque en ese momento acabas ahora sí que con el medio de comunicación. Sí. A lo largo de las salas se puede conocer el progreso de las telecomunicaciones, pasando por la llegada del teléfono, las microondas y los satélites. El 22 de diciembre de 1992, en las oficinas de la Central de Telégrafos en la calle de Tacuba, número 8, a 141 años del primer mensaje telegráfico en 1851, se cancela oficialmente la clave Morse del sistema telegráfico mexicano, enviando su último telegrama al mismo destino al que fuera emitido el primer telegrama, desde Nopalucan, hoy de la Granja, en el estado de Puebla. Hoy en día, una llamada telefónica o incluso una videollamada, el envío de un mensaje de texto y hasta la transmisión en vivo de cualquier acontecimiento es algo que podemos hacer a través de nuestro celular y con la palma de nuestra mano. Para las nuevas generaciones quizás resulta difícil imaginar el logro que eran las comunicaciones en otras épocas. Bien vale la pena visitar este espacio y conocer su historia. Es el Museo del Telégrafo y forma parte de la vida de la Ciudad de México.